cuando lo primero se vuelve último. Pueden tomar asiento. Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos, Padre, para exponer lo que tú tienes para tu pueblo en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que cuando el apóstol escribió estas líneas inspiradas por el Espíritu Santo, el apóstol tenía en mente la iglesia futura. Tenía en mente la iglesia de hoy, la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué digo esto? Sencillo, porque no hemos sufrido hasta la sangre, como dice su palabra. No, aquí estamos tranquilos, somos cristianos, venimos a la iglesia, algunos son nominales, vienen de vez en cuando, diezman, ofrendan, y eso es todo. No hay más nada. Venimos una vez a la semana a la iglesia, a veces cuando venimos, y aunque nuestro estilo de vida no agrade al Señor, seguimos igual y no nos inquietamos, no nos preocupamos, porque vivimos no donde verdaderamente se sufre. Pero la pregunta es, ¿qué es sufrir hasta la sangre? Vamos a darnos un salto allá a China, donde ser cristiano puede costar la vida o un largo sufrimiento, donde los cristianos no tienen tiempo para pelear porque su situación es tan delicada que no pueden falsificar una creencia que los puede llevar a la cárcel, porque nadie va a la cárcel por gusto. Ninguno que no crea va a la cárcel diciendo que cree. Allí hay un solo camino: creer. No hay otro. Allí no se puede jugar. Allí la gente vive en una situación desastrosa. Desastrosa. Muchos salen y no saben si entran, otros entran y no saben si salen. Y comparándolo con la iglesia de estos días, nosotros distamos mucho de aquella iglesia primitiva. Yo hacía una pregunta esta semana y decía la pregunta: ¿por qué la iglesia de estos días no se compara a la iglesia primitiva? La respuesta la tiene cada uno. Pero si seguimos andando por este mundo, llegamos al continente africano, donde ser un seguidor de Cristo se vuelve en todo un reto para todos aquellos que han abrazado la fe y desean seguirla. En gran parte de África, entre los grupos islámicos, las guerras sectarias, el hambre, las enfermedades y una total inseguridad, el cristiano tiene un reto de vida o muerte. Pero allí los hermanos que han creído verdaderamente se gozan en todo momento. Países como Nigeria, Camerún, Ruanda, Tanzania, Kenia, Somalia, Etiopía, por mencionar algunos, sufren lo que usted y yo no nos imaginamos. Porque sus vidas, aparte de la necesidad, están en riesgo desde que se acuestan hasta que se levantan, y desde que se levantan hasta que se acuestan. Llegar a las iglesias en aquellos lugares es toda una hazaña, porque aparte de los peligros que enfrentan en los caminos para poder llegar hasta la iglesia donde se congregan, hay distancias largas, distancias verdaderamente largas, por donde caminan, donde no hay caminos pavimentados como aquí
A veces hay caminos allí que los ríos ya lo han inundado y aún así lo atraviesan para llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen con ese deseo. No es, ay, de nuevo ir a la iglesia. No, es vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Eso es lo que se vive en esos lugares. Y es lo que no se vive aquí. Desgraciadamente es así. A muchos no les gusta que nos digan, pero es así, es así, es así. No podemos disfrazar las cosas. No podemos tapar el sol con un dedo. Es terrible, porque estos hermanos van contentos y felices. Van contentos y saben, muchos de ellos no se acuestan y a veces no se levantan. Y muchos a veces ni han comido, porque no tienen. Yo leía hoy que muchos acá que se consideran pobres, verdaderamente no lo son. No lo son. Porque supuestamente las estadísticas, el pobre es pobre, no tiene nada. El pobre no puede ni siquiera pagar un alquiler de un apartamento. Pero aquí todos, de una manera u otra, tenemos casa, tenemos alquiler, nos vestimos. Quizás no nos vistamos en los lugares de lujo, pero nos vestimos, comemos. Y yo estoy completamente seguro que si le hacemos un lavado de estómago a cada uno de los que estamos aquí, cada uno va a tener algo en el estómago. Pero no vivimos con esa fe y esa seguridad. ¿Por qué? Porque todo lo damos por seguro. Ya, todo es asegurado. Y no vivimos y no hemos sufrido hasta la sangre. Muchos de estos hermanos en aquellos lugares sirven al Señor con esa felicidad tan grande. Y como sus vidas siempre están en peligro, ellos no tienen tiempo que perder. No tienen tiempo para calumniar, para chismear, para dividir. No tienen tiempo para eso. Porque o son cristianos o no lo son. Pero no tienen tiempo para eso. Y es tremendo, hermanos. Porque las divisiones en las iglesias son un hecho triste y muy común en el cuerpo de Cristo. Y los efectos que produce una división en la iglesia, sin importar la causa, pueden ser devastadores. Las divisiones en las iglesias causan tristeza y desaliento a los creyentes maduros y desilusionan a los nuevos creyentes. Causan estrago en la vida de los pastores y su familia y desacreditan el nombre de Cristo. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza para todos aquellos que quieren restauración y sanidad. Porque los hospitales y las iglesias se parecen mucho. En los hospitales hay enfermos, en las iglesias hay enfermos. Enfermos llenos de heridas, enfermos que vienen con tantas cosas que solamente Dios puede hacer el milagro. Venimos llenos de pecados, esas heridas que nos ha causado y nosotros mismos lo hemos aceptado. Un pecado causa múltiples de problemas, múltiples de situaciones. Ningún cristiano es perfecto, ningún pastor es perfecto, ningún anciano es perfecto, ningún diácono es perfecto. Pero cuando las personas imperfectas se juntan, dos cosas pueden suceder: desacuerdos o puede haber un acuerdo en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros hagamos. Que todos nosotros nos pongamos de acuerdo, que todos nosotros tratemos de ponernos de acuerdo. Pero para eso tiene que existir el amor cristiano. Para eso tiene que existir ese amor que solamente Cristo puede dar. Cuando nos comprometemos a perdonar, cuando nos comprometemos a amarnos, cuando nos comprometemos a servirnos mutuamente, hay una diferencia tremenda que se ve. Pero si reaccionamos de otra manera, no estamos yendo a ningún lugar.
Si nosotros, en vez de tratar de buscar esa amistad, esa reconciliación y ese amor, porque eso sí, nos conocemos los 10 mandamientos donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo ponemos en práctica como Dios dice, lo ponemos de una manera, pero dejamos lo otro. Si nosotros seguimos con situaciones, seguimos abriendo una brecha más grande y esa brecha hará daño a los otros integrantes de la iglesia y nosotros mismos. Nos haremos problemas. Las excusas para los conflictos son muchas, pero todas derivan de la misma causa: orgullo, egoísmo, vanidad. De la misma casa. Santiago capítulo 4 versículo 1 y 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzarla, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís más para gastar en vuestros deleites. Esa es la condición que la iglesia tiene. Y también tenemos que tener en cuenta que no todos los que se sientan cada semana en la iglesia son verdaderos cristianos. No todos los que pronuncian el nombre de Cristo le pertenecen a Él. Y Mateo capítulo 7 versículos 16 a 23 lo dice. Así que nosotros verdaderamente podemos identificar tanto a los verdaderos como a los falsos. ¿Qué? Por los frutos que producen. Los verdaderos cristianos muestran el fruto del Espíritu que mora en ellos, como dice Gálatas 5, 22 y 23, mientras que la cizaña entre el trigo siembra discordia y disensión. Debemos estar alerta contra aquellos que el enemigo coloca en medio nuestro, contra aquellos que son enemigos de la fe. Y tenemos que ejercitar tanto la sabiduría como el discernimiento, utilizando la disciplina de la iglesia cuando sea necesario. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Y hablando con la verdad y con amor. Mateo capítulo 10, versículo 16 y Efesios capítulo 4, versículo 15. En última instancia, cada iglesia local está compuesta por individuos y la forma en que ellos viven afecta el funcionamiento de la iglesia. Pablo amonesta a la iglesia de Roma para que se comporte decentemente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidia. Romanos 13:13. Los miembros de la iglesia están influenciados diariamente por la cultura inmoral. Y un rato, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana en la iglesia resulta totalmente insuficiente para contrarrestar la influencia de esta cultura tan malsana. Por eso, la transformación del corazón se logra por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y corresponde a cada creyente seguir diligente a Cristo y hacer la obra de crecimiento mediante la lectura, el estudio, oración de su palabra y buscando a Cristo. Pasando tiempo con Dios en oración y en comunión con otros creyentes. No es algo que sea difícil. Y es algo que va más allá de sentarse en un servicio en la iglesia. Filipenses 2, versículo 2 al 13. Asistir a la iglesia es esencial, pero vivir la vida cristiana es mucho más que simplemente ir a la iglesia cada semana. El estándar del mundo es de la autopromoción, la autoestima y la adoración a sí mismo, dando importancia a los demás solo en la medida en que estén dispuestos a idolatrarnos de la misma manera que nos idolatramos a nosotros mismos. Esta actitud siempre lleva a la disensión y los celos, los resultados naturales de la adoración del Dios de sí mismo, porque cada uno a veces piensa que es un Dios. La cura se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, porque la gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a los hombres. Nosotros tenemos que buscar de Dios.
Tenemos que buscar la gracia de Dios. Tenemos que buscar la gracia de Dios. Tenemos que buscar verdaderamente el negarnos a nosotros mismos, como dice su palabra. Tomar su cruz y seguir hacia adelante. No hacer las cosas por vanagloria, por contienda, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Las divisiones en la iglesia se sanan a través del arrepentimiento y la humildad. Si hay un desacuerdo, lo mejor sería que ambas partes se arrepintieran de todo lo que se haya hecho, porque sin amor nada se puede hacer. El arrepentimiento incluye perdón y un cambio total. El Señor lo que quiere es que su iglesia cambie, madure, que crezca y que sea una iglesia que verdaderamente sea apropiada para lo que el Señor quiere, para lo que Dios está buscando y lo que el Señor quiere de cada uno, porque Él viene pronto por su pueblo, es que seamos diferentes, que seamos diferentes. Recuerden, no hemos sufrido hasta la sangre, no hemos sufrido como sufren otros por ahí, no hemos sufrido como sufren otros que para llegar a la iglesia adorar a Dios su vida está en riesgo, que cuando abrazan la fe cristiana su vida está en riesgo. Aprovechemos esta calma, aprovechemos esta felicidad que tenemos, aprovechemos lo que tenemos aquí, aprovechemos. No vaya a ser que un día se termine y entonces lloremos amargamente, y si no estamos bien parados, quizás seamos de aquellos que rechacemos la fe, que rechacemos a Jesús. Cristo viene pronto. Y no solamente Cristo viene pronto, cada uno de nosotros puede irse hoy mismo con el Señor. Es mejor llegar listo y llegar preparado, porque ya allí no habrá más oportunidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios grande. Gracias te damos, Señor, porque tú exhortas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos amas, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, a ser diferente, a ser esos hijos que tú quieres, a ser esos hombres y esas mujeres que tú quieres, Señor. Te pido, Señor, que cada uno pueda entender, Señor, que tú quieres algo, Señor, común, algo lindo, algo maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Te doy la gloria, te doy la alabanza en esta hora, Señor. Danos un fin de tarde agradable, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Danos un fin de tarde agradable. Que cuando salgamos de aquí, lleguemos a nuestros hogares, tú nos guardes, Señor, tú nos bendiga. Y Padre, que mañana podamos conectarnos para orar, Señor, para orar, Padre, buscar de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice las ofrendas que dejamos al salir y bendice a cada uno de regreso a casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos.